Un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Valle del Monboy, quienes nosotros, Kendra Carreño, Emanuel Torres, Emily Rojas y mi persona, Joandra Gómez, nos encontramos realizando un recorrido por los rincones más emblemáticos de nuestros municipios. Iniciamos desde el majestuoso santuario del Santo Cristo de la Grita, un espacio de profunda fe y estabilidad, visitando también el reconocido Hotel Montaña, un punto turístico clave de nuestra zona. Asimismo, nos trasladamos al municipio José María Vargas, específicamente al Cobre, para mostrarles la Capilla de la Virgen del Carmen y el imponente monumento en su honor. Desde estos escenarios que representan nuestra identidad y el sentido de pertenencia, hoy exploraremos el tema de la propiedad en el derecho romano, analizando varios conceptos que explicaremos a continuación. Los orígenes de la propiedad en Roma. Para iniciar nuestra exposición debemos entender que en la Roma antigua la propiedad no era un simple papel o un registro, sino un fenómeno de soberanía personal absoluta. En su origen la propiedad se defendía como un señorío jurídico, es decir, una potestad de sometimiento total donde el jefe de la casa no reconocía ninguna autoridad por encima de él en su territorio. Este poder nació de un proceso de domesticación de la naturaleza. El hombre romano, mediante la vigilancia y la explotación, transformaba un animal salvaje o una tierra virgen en una parte de su propio ser legal. En esta etapa arcaica no se tenía un derecho, tú eras el dueño a través de un ejercicio constante de exclusividad. Todo esto se resume en el concepto dominium, que sería el dominio que proviene de domus o casa, lo que nos indica que el origen del derecho está unido al hogar como recinto sagrado. Esta es la base de la propiedad ex iure quiritium, propiedad civil protegida por la ley de los primeros ciudadanos o quirites, donde la justicia era la capacidad del pater familias, es decir, el jefe absoluto del grupo familiar, para ejercer su imperium, o sea, el mando o poder soberano absoluto doméstico. Continuando con la base técnica, el corazón del origen de la propiedad es el binomio Mancipium Nexus. Este sistema era un ejercicio de poder corporal que no hacía ninguna distinción entre cosas y seres humanos. La palabra mancipium, poder de dominio o mancipio, viene de manu capere, tomar o asir con la mano. Y esto es fundamental en el origen de Roma. Si no podías agarrar físicamente algo, no podías ser su dueño legítimo. A este poder se unía el nexus, el nexo o atadura física, que era el vínculo material y visible que soldaba al titular con el cuerpo de la cosa, del esclavo o del hijo, creando una unidad física total ante la comunidad. El origen del derecho romano fue, por tanto, profundamente materialista y violento, basándose en la privación de fuerza del objeto sometido para que sirviera al dueño. Por esta razón, el rito de la emancipatio, que sería la ceremonia solemne de transmisión de propiedad, no era una simple venta, sino una ceremonia de poder donde el comprador debía agarrar el objeto frente a 5 testigos y un libripens, funcionario que sostenía la balanza para pesar el metal, dejando claro que la propiedad nacía en ese preciso instante de contacto físico. Es importante destacar que la propiedad se dividió desde el inicio según la utilidad de los bienes para que el grupo familiar sobreviviera. Así nacen las res mancipi, cosas de mayor valor social y económico. Eran los medios de producción indispensables para una sociedad de agricultores, los fundos itálicos, tierras en suelo romano, los esclavos, que sería como la fuerza de trabajo humano, y los animales de tiro y carga que se doman por el lomo o el cuello, como bueyes y caballos. Estos bienes eran tan sagrados para la estabilidad de la familia, es como un término que en Roma incluía tanto a los parientes como a todo el conjunto de bienes bajo el mando del jefe, que su dominio no podía transferirse de forma privada. Requería ritos públicos y solemnes para evitar que el patrimonio familiar se disolviera. En cambio, para las cosas de menor importancia o de uso diario, las res nec mancipi bastaba con la traditio, que es como simple entrega manual, demostrando que desde su origen Roma protegió con un rigor extremo aquello que garantizaba la permanencia de la estirpe y la soberanía del hogar. Finalmente, debemos entender que antes de la parcela individual, el suelo romano pertenecía a la gens. Sería como el clan o linaje de familias que comparten un antepasado común en los tiempos más remotos. El territorio era una unidad inalienable que pertenecía al grupo y estaba protegida por límites sagrados. La propiedad privada surge cuando este uso colectivo se fragmenta en parcelas para cada jefe de familia, pero manteniendo siempre un carácter religiosum, lugar consagrado a los dioses o a los muertos. Por eso la propiedad en Roma no nació del comercio, sino de la religión. Evolución y detalles.
Los juristas clásicos clasificaban las obligaciones en dos categorías principales, según surgieran de un acto ilícito o de un contrato. El derecho de Justiniano reconoció dos clases adicionales de obligaciones, denominadas cuasi delito y cuasi contrato. Ya en los siglos VI y V a.C., el derecho romano estaba experimentando una transición desde un sistema de derecho privado, venganza, a una en la que el Estado insistía en que la persona agraviada aceptara una compensación en lugar de venganza. Así, en el caso de agresión, injuria, si un hombre le rompía una extremidad a otro, el talio según estando permitido. Es decir, la persona perjudicada podía infligir el mismo daño que había recibido, pero en otros casos se establecían sanciones monetarias fijas. El robo conllevaba una pena equivalente al doble del valor objeto robado, a menos que el ladrón fuera sorprendido en el acto, en cuyo caso era azotado y su culpa recaía sobre la persona perjudicada. A principios del Imperio, las reformas habían sustituido la pena por una cuádruple en el caso de un ladrón sorprendido en el acto, y el tribunal imponía todas las penas por injuria, que para entonces incluía la difamación y el comportamiento insultante. La ley de daños a la propiedad estaba regulada por statu, la lex, que a su vez se extendía ampliamente mediante la interpretación. Además, existían situaciones en las que una persona podía ser considerada responsable de los daños, aunque no fuera personalmente responsable. En las instituciones de Justiniano solo se trataban 4 delitos: hurto, robo con violencia, daños a la propiedad y agresión verbal. Si un acuerdo no está formalizado mediante una estipulación, para ser válido debe estar comprendido dentro de uno de los tipos de contratos reales o consensuales. Un contrato real era aquel que requería la transferencia de algo de una parte a otra y que la obligación resultante consistía en la devolución de dicho bien. Los contratos reales incluían préstamos de dinero, préstamos de bienes, depósitos y garantías. Los contratos consensuales solo requerían un acuerdo verbal o escrito entre las partes, y aunque solo se reconocían 4 tipos de contrato de sociedad y mandato, actuar siguiendo las instrucciones. En tiempos de Justiniano existía el principio de que en cualquier acuerdo recíproco, como un acuerdo de intercambio pero no de compraventa, sino una de las partes se había cumplido, podía interponer una demanda para exigir el cumplimiento por parte de la otra. Además de los contratos mencionados, se reconocían como exigibles otros acuerdos específicos, pero los romanos nunca lograron el reconocimiento general de todos los acuerdos serios como vinculantes. El negotio operaes et libran, o tipos de contratos, se trataba en realidad de una forma de llevar a cabo diversos tipos de negocios jurídicos, mediante la cual durante los primeros tiempos de Roma y con el pronunciamiento de determinadas palabras solemnes, la utilización de una balanza y de un pedazo de bronce eran muy importantes, ya que se efectuaba el negocio deseado por las partes. Este dicho formalismo se realizaba en presencia de 5 testigos y del libripens que sostenía la balanza, según las palabras que se pronunciaran, y después de tocar la balanza con un pedazo de bronce, las partes se vinculan jurídicamente a través de un nexum, una mancipatia, una conventio in manum, un testamento emancipatoria o una fiducia. Primero, ¿qué es el nexum? La ley de las 12 tablas habla, ya que este negocio por medio del cual una persona somete a otra o a sí misma como garantía de una deuda contraída a modo de préstamo. Para liberarse de esta sujeción personal era necesario un acto simétrico, eso era una nexi liberatia. Los efectos del nexum eran extremadamente rigurosos. Su incumplimiento daba lugar a que el acreedor acudiera al ejercicio directo de la legis actio per manus iniectionem, con las rigurosas consecuencias que esta acción ejecutiva suponía. La lex poetelia papira priva al nexum de su fuerza ejecutiva y significa el inicio del cambio del carácter físico de la obligación por uno patrimonial. El nexum a partir de esa fecha fue cayendo en desuso. Seguimos con el comodato. También llamado préstamo de uso, es un contrato sinalagmático, imperfecto, gratuito y de buena fe, por medio del cual una persona llamada comodante le entrega una cosa no fungible a otra, llamada comodatario, para que ésta la use para determinado fin y la devuelva dentro del plazo fijado. Para que este contrato se perfeccione, es necesario que el comodante entregue la cosa, conservando tanto la propiedad como la posesión del bien, teniendo el comodatario una simple detentación. El objeto del comodato puede recaer tanto sobre bienes muebles como inmuebles, pero en cualquiera de los casos deberán ser objetos perfectamente determinables. Las obligaciones del comodatario se reducen básicamente a 2: la utilización del objeto solo para el uso convenido y devolverlo
al término del plazo establecido. Dicha devolución se hará con los productos que se hayan obtenido, debiendo en todo momento cuidar la cosa para el bien. 2. Mancipatio. Las 12 tablas se refieren a la mancipatio cuando tratan a nexum. La mancipación consiste en una declaración del adquirente, mancipio accipiens, el que se apodera formalmente de la propiedad en presencia del propietario de la misma, que significa mancipio dans. A través de la mancipatio se adquiere la propiedad iure civile de la res mancipio, de la cual se deriva que el adquirente tendrá la rei vindicatio y la actia autoratis. Con esta última, el adquirente obtendrá el doble del valor pagado si se ve el objeto que adquirió. Cuando surge la moneda y ésta sustituye al AES, la mancipatia deja de ser una compra real para convertirse en un negocio a través del cual se adquiere la propiedad por cualquier causa, que puede ser donación, compraventa, etc. Es decir, deviene de un negocio abstracto y con este carácter aparece en el derecho clásico. En el derecho justiniano se sustituye sistemáticamente a la mancipatia por la traditia. 3. Conventio in manum. A través de la conventio in manum, realizada en forma de coentio, una mujer sale de la domus de su padre para entrar a la de su marido, adquiriendo así la posición legal de hija, que eso significa filia de familias. Esta forma contractual cayó pronto en desuso como consecuencia del auge de los matrimonios sine maru. 4. Contratos re o reales. Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, o sea, la re, es decir, que además del consentimiento de las partes debe realizarse la datio rei. Estos contratos son 5: mutuo, comodato, depósito, prenda y fiducia. En este caso les voy a hablar primero sobre mutuo. Es un contrato unilateral gratuito y de estricto derecho, al que también podemos llamar préstamo de consumo, por medio del cual una persona, llamada mutuamente, le transfiere a otra, llamada mutuario, la propiedad de determinados bienes fungibles, obligándose éste a devolver una cantidad igual del mismo género y calidad. Pueden ser, por tanto, objeto de este contrato aquellas cosas que se pesan, cuentan o miden, con la finalidad de que el mutuario devuelva un objeto semejante como, por ejemplo, en esos tiempos era el trigo, el vino, el dinero, etc. Ahora pasa también lo mismo con carros o igualmente podría ser con alimentos. El mutuante no tiene ninguna obligación para con el mutuario, pero deberá de ser el propietario del bien en el momento de la celebración del contrato. Para pedir que se devuelva lo prestado, el mutuante tiene la conditio certae pecuniae o la condictio triticaria, según se trate de mutuos de dinero o de otras cosas. Ahora, ambas acciones se designan también con el nombre de condictio ex mutuo. Los juristas romanos de la época clásica analizaban caso a caso la adquisición de la posesión, precisamente porque la posesión civil consistía en la efectiva disposición material de una cosa, fundada en una causa de posesión, por lo que era impredecible para su adquisición que corrompiera la tendencia material y una causa. La exigencia de esta necesidad está vinculada entre la tendencia material y la causa. Quedaba en claro con 2 ejemplos que ofrecía Paulo. Si habiéndose estimulado dar el esclavo antes de haber sido entregado por el deudor, el acelerador alcanzaba su posición, no por hacer la entrega al deudor, se estimaba que había hurpado. Lo mismo ocurría si, habiéndose vendido una cosa antes de ser entregada, la cosa por el vendedor, el comprador alcanzaba su posición sin la voluntad del vendedor. En este caso, no podía estimarse que poseyera, pues no exigía la vinculación entre tendencia material y la causa de compra. Para finalizar, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por acompañarnos en este recorrido, a través de la historia y de nuestros hermosos paisajes. Estudiar la propiedad en el derecho romano desde lugares tan llenos de tradición como lo son el Santuario del Santo Cristo, el Hotel de Montaña y los Monumentos del Cobre nos recuerda que el respeto por los que nos pertenece y el valor de nuestra tierra son pilares que trascienden el tiempo. Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud y el orgullo de ser parte de la Universidad Valle del Monboy, esperando que este análisis jurídico haya sido de gran provecho para todos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.